Cuando llegaron a la isla, los colonos pensaron que habían encontrado un paraíso. El aire olía a sal y tierra húmeda, los árboles se mecían con suavidad y el sol iluminaba cada rincón del terreno virgen. Era un mundo que prometía abundancia y seguridad, lejos del caos de la lejana Inglaterra. Hombres y mujeres trabajaban juntos para levantar casas, cultivar la tierra y preparar defensas, mientras los niños corrían entre los troncos caídos, explorando cada sombra con curiosidad y risa. Al principio, todo parecía perfecto, la comunidad crecía y prosperaba, y cada día traía consigo un sentido de logro y esperanza, pero a medida que se adentraban en la isla, comenzaron a notar detalles que les resultaban inquietantes. Los bosques estaban demasiado silenciosos. Los pájaros no cantaban como debían, y había símbolos extraños tallados en los troncos de los árboles, como advertencias que nadie podía descifrar. Algunos colonos comenzaron a sentir que la isla los observaba, como si cada sombra tuviera ojos invisibles que los seguían a todas partes. Los primeros en notar algo extraño fueron los más jóvenes. Hablaban de figuras entre los árboles, sombras que se movían justo cuando ellos giraban la mirada. Los adultos trataban de calmarlos, atribuyendo los relatos a la imaginación de la soledad y la fatiga. Pero la inquietud crecía, permeando cada conversación y cada comida. Incluso la confianza entre los colonos empezaba a tambalearse. Pequeños roces se convertían en discusiones, y miradas de sospecha comenzaban a aparecer donde antes había camaradería. Y entonces llegaron los visitantes de la isla. No eran amigos ni enemigos visibles, sino presencias que aparecían de manera fugaz en los límites de los asentamientos. Siluetas que se desvanecían cuando alguien intentaba acercarse. Huellas que aparecían y desaparecían sin explicación. Cada encuentro aumentaba la sensación de misterio, y los colonos comenzaron a preguntarse si realmente estaban solos en aquel paraíso prometido, o si la isla tenía secretos que nunca podrían comprender. A medida que la noche caía sobre las casas recién construidas, un sentimiento de tensión se apoderaba de cada corazón. Lo que había comenzado como esperanza y emoción se transformaba lentamente en incertidumbre y miedo. Algo se estaba gestando en la isla, algo que iba más allá de los bosques y los símbolos, algo que podría cambiar para siempre la vida de quienes habían venido a buscar un nuevo comienzo. A medida que pasaban las semanas, los colonos comenzaron a notar que la isla estaba cambiando de manera sutil, pero inquietante. Los cultivos que antes crecían con facilidad empezaban a marchitarse sin explicación. Los animales domésticos desaparecían y en ocasiones se escuchaban ruidos extraños durante la noche, crujidos en los árboles, pasos que no pertenecían a nadie conocido, susurros que se desvanecían con el viento. La sensación de que algo los observaba nunca los abandonaba y muchos empezaron a preguntarse si la tierra misma estaba viva, si la isla no era un refugio, sino una trampa. Algunos colonos comenzaron a explorar los alrededores más allá de lo seguro, en busca de respuestas. Descubrieron antiguos refugios y estructuras de origen desconocido, restos de ocupaciones previas que sugerían que no eran los primeros en habitar la isla, pero cada hallazgo traía más preguntas que respuestas. Los símbolos en los árboles se volvían más complejos, como mensajes cifrados que nadie podía descifrar. Y algunas noches aparecían marcas en la tierra que nadie recordaba haber dejado. La tensión empezó a dividir a la comunidad. Un grupo quería fortificar el asentamiento y permanecer unido, mientras otros sentían que la única opción era abandonar la isla antes de que algo peor sucediera. Las discusiones se volvieron frecuentes y el miedo comenzaba a dominar la vida cotidiana. Cada mirada entre vecinos estaba cargada de sospecha. ¿Quién había visto lo que parecía invisible? ¿Quién sabía más de lo que decía? Y entonces comenzaron a desaparecer pequeños objetos, herramientas, utensilios, incluso piezas de ropa. No había señales de intrusos humanos ni pistas claras sobre quién o qué estaba detrás de ello. La paranoia se apoderó de cada actividad y el silencio de la isla se volvió insoportable. Cada noche, los colonos se reunían en torno al fuego, con los ojos escudriñando la oscuridad, temiendo escuchar un crujido fuera de lugar que anunciara algo que no podían comprender. En el corazón de la isla, los símbolos en los árboles parecían intensificarse. Algunos colonos afirmaban que, al mirarlos fijamente, podían ver formas moverse dentro de ellos, como sombras atrapadas en patrones que cobraban vida con la luz de la luna. La isla dejaba de ser un simple lugar físico y se convertía en un misterio que los absorbía poco a poco.
haciendo que cada día que pasaba se sintiera más peligroso que el anterior. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo sentían. Algo estaba acercándose, algo que no pertenecía al mundo que conocían, algo que pronto mostraría su verdadera fuerza y que nadie podría enfrentar sin pagar un precio muy alto. El asentamiento, que antes parecía seguro, ahora estaba cubierto por un aire de desolación silenciosa. Cada amanecer traía consigo un descubrimiento inquietante. Camas vacías, herramientas olvidadas, fogones que no habían sido encendidos. Los colonos comenzaron a notar que algunos de sus vecinos simplemente desaparecían. Primero fue un joven, luego una mujer con su hijo pequeño. No había señales de lucha, no había rastros de huida. Era como si se hubieran desvanecido en el aire, dejando solo sus pertenencias intactas. El miedo se volvió palpable. Los que quedaban empezaron a susurrar sobre maldiciones, sobre espíritus antiguos que protegían la isla. Algunos insistían en que los desaparecidos habían sido llamados por algo invisible, algo que no podía ser detenido ni comprendido. Los rostros de los colonos reflejaban cansancio, terror y desconfianza. Nadie confiaba completamente en nadie más, porque cada desaparición parecía acercarse de manera silenciosa, observando y esperando el momento exacto para reclamar a su próxima víctima. Al caer la noche, los sonidos de la isla cambiaban. Ya no eran los crujidos naturales de los árboles ni los susurros del viento. Eran pasos suaves y deliberados que parecían provenir de todas partes y de ninguna. A veces, alguien aseguraba haber visto sombras entre los árboles, figuras humanas que se movían con calma y luego desaparecían como si la isla misma jugara con ellos. Cada noche, los colonos se reunían en silencio, temiendo incluso parpadear, mientras la idea de abandonar el asentamiento parecía imposible por miedo a lo desconocido que los rodeaba. En medio de la creciente desesperación, surgió un descubrimiento aterrador. Cerca del límite del asentamiento, alguien encontró un mensaje tallado en un árbol, escrito de manera críptica: la palabra Croatoan. Nadie sabía qué significaba ni quién lo había escrito. Era la única pista que quedaba de los desaparecidos. Algunos comenzaron a especular que era un lugar, otros que era una advertencia, pero todos sentían con un nudo en la garganta que era una señal de que lo que estaba sucediendo no era casual, ni humano, ni natural. El asentamiento estaba ahora al borde de la desesperación absoluta. La isla, que parecía un refugio seguro, se había convertido en un laberinto invisible, un lugar donde la desaparición podía acechar en cualquier rincón y donde la esperanza se mezclaba con el miedo de manera casi insoportable. Cada mirada a la oscuridad era una lucha contra la certeza de que algo estaba observándolos, algo que eventualmente reclamaría a todos. Y mientras los colonos permanecían vigilantes, temblando ante cada sombra y cada crujido, la pregunta más aterradora se instaló en sus mentes. ¿Alguno de ellos realmente lograría salir de la isla con vida o desaparecerían sin dejar rastro, como aquellos que ya habían sido reclamados por el misterio? El asentamiento estaba vacío, cubierto por un silencio inquietante que parecía absorber cada sonido. No había risas, ni conversaciones, ni pasos apresurados. Los pocos colonos que quedaban sentían que la isla misma los vigilaba y que cada sombra podía ser la última que verían. Sus miradas recorrían los árboles, los claros y los caminos de tierra, buscando algo que nunca apareció. Sus vecinos, sus amigos, sus familiares, todo había desaparecido sin dejar rastro, y la palabra Croatoan, grabada en aquel árbol, se convirtió en un símbolo de terror eterno, una advertencia que nadie entendía completamente. La isla se había cobrado a todos los que se aventuraron en ella. Los sobrevivientes se dieron cuenta de que aquel lugar no era solo tierra y bosques, sino un misterio que los había envuelto desde el primer día. Cada intento de comprenderlo terminaba en preguntas sin respuestas, y cada recuerdo de los desaparecidos se transformaba en un escalofrío que recorría la columna vertebral. La desaparición de Roanoke se convirtió en leyenda, un enigma que desafiaba la lógica y la razón. Hoy, siglos después, la historia sigue fascinando y aterrorizando. Nadie sabe exactamente qué ocurrió, y quizás nunca lo sabremos. Pero escucharla nos recuerda lo frágil que puede ser la vida, cómo lo desconocido puede aparecer cuando menos lo esperamos y cómo el misterio puede envolvernos con fuerza.
dejándonos preguntándonos qué haríamos si estuviéramos en su lugar. Si esta historia te ha atrapado, te invito a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a El Archivo Violeta, dale like al video y comenta qué te ha parecido esta historia. Quiero saber cuál detalle te causó más escalofríos, qué te sorprendió o qué parte te hizo imaginar que tú estarías allí frente al misterio de Roanoke. Cada comentario ayuda a que estas historias que pocos conocen sigan viviendo y lleguen a más personas. Nos vemos en el próximo video.